Muy buenos días a todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Estoy con Víctor de la Nuez de Wifi Canarias, justamente para empezar este seminario de experiencia de un WIS, justamente para compartir experiencias, retroalimentaciones, resolver algunas consultas que usuarios puedan tener en la parte de proyectos de distribución de Internet. Víctor, no sé si ya estás con el audio, ¿me estás escuchando? Hola, hola, probando. Sí, aquí estoy, Luis. Buenas tardes. Perfecto. Bueno, del lado de, bueno, como tú estás en la parte de España, y es buenas tardes, sí es correcto. Y yo estoy del lado de continente americano, más o menos en horario de Perú, Colombia. eh, Así que son por acá las 9 de la mañana, pero estamos bastante bien, ya los usuarios se están conectando para poder dar inicio. Igual, pues conversaron mucho acerca de las soluciones. Entonces, no sé si Víctor empezamos, ¿te parece bien? Como quieras, Luis. Arrancamos si quieres. Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los usuarios que se han unido. Yo creo que ya están viendo la presentación, entonces ya podemos ir comenzando directamente. Vamos a mostrar un poco la agenda que vamos a revisar. Esta es una presentación muy diferente a los que nos han acompañado en webinars anteriores, ya que usualmente hemos hecho laboratorios o hemos hablado de la tecnología o hemos hablado de los productos. O sea, muchas veces han sido bastante enfocados los webinars. Este es uno de los primeros webinars que hacemos basados en experiencia. Lo que queremos es un poco compartir la retroalimentación que Víctor nos va a dar. En realidad, el que tiene que dejar de hablar soy yo. Así que ya le voy a ceder la palabra a Víctor en un momento para que él les pueda contar mucho acerca de su experiencia y vamos a revisar algunas preguntas o consultas que ustedes puedan compartir, ¿no? Entonces, esta es la agenda y yo acá le voy a ceder la palabra a Víctor. Vamos a hablar un poco de Wi-Fi Canarias, él va a presentar su empresa, justamente les va a comentar un poco todo su proyecto. Bueno, no tal vez todos los secretos, pero probablemente les va a dar unos buenos tips, unas sugerencias muy importantes para tener en cuenta en un proyecto de proveedor de servicios de Internet. Bueno, vamos a revisar un poco la experiencia en Air Max AC. Le pedí a Víctor un poco que compartiera algunas pantallas que vamos a mostrar, que son básicamente resultados de operación reales de sectores punto multipunto, y él nos va a dar también algunas sugerencias. Luego vamos a hablar un poco acerca de algunos enlaces Bajul, bueno, denominación en español troncales, que son pues enlaces de tráfico masivo para mover, digamos, información en la red y bueno, luego efectivamente preguntas y consultas varias que ustedes puedan tener. Entonces, bueno, Víctor, te cedo la palabra para ir empezando. Bueno, lo primero, Luis, gracias por invitarme al webinar. Para mí es todo un placer siempre ayudar en todo lo posible y compartir con, bueno, pues con tantos seguidores, con toda la comunidad, pues lo que mi idea y sobre todo la experiencia que llevamos acumulada, ¿no? Wi-Fi Canarias realmente ya tiene un camino un poquito largo. Se inició allá por el año 2002. Mira lo que ha cambiado la tecnología desde entonces. Aunque oficialmente, digamos, nuestras operaciones arrancaron en serio en el año 2006, ¿no? Usando tecnologías que estaban disponibles en aquel entonces, muy distinta a la de ahora. Hacia finales de ese 2006 es cuando empezamos a trabajar con la tecnología de Ubiquiti, con las antiguas placas SR y XR, que posiblemente muchos de los oyentes no sepan ni de lo que estoy hablando, pero eran unas placas mini PCI que se acoplaban a equipos de otros fabricantes, ¿no? Y eran básicamente las radios de Ubiquiti tan famosas. Y bueno, a continuación migramos a Air Max N con los Power Station, estoy hablando ya del año 2007, ¿no? Eh, Seguimos pues con una evolución en la que acabamos con Air Max la serie M, que a día de hoy pues todavía se está utilizando, ya por 2011, 2012, si no recuerdo mal, de la cual pues afortunadamente gracias a la retrocompatibilidad de Air Max AC seguimos utilizando muchos CPEs de clientes de aquellas épocas. De todas formas, la llegada de Air Max AC para nosotros ha supuesto una evolución importante, ya que no solo ha aumentado la capacidad global de la celda, sino que esta capacidad, este incremento, ha mejorado también la inmunidad frente a interferencia, esto también ayudado por las antenas simétricas y la sincronización vía GPS. De todas formas, toda esta capacidad, todo este incremento que ha tenido Air Max AC no sería nada tampoco sin la ayuda de los equipos de troncal, como bien dice, los backhaul. Estos nuevos Airfiber, pues realmente nosotros somos usuarios de Airfiber 24 prácticamente desde que salieron al mercado, pero estamos utilizando mucho también los nuevos Airfiber 5X HD LTU, que aquí yo sugiero abreviar un poquito el nombre porque es un poquito largo y lo de LTU ya hablaremos tú y yo, Luis.
pero Perfecto. que es verdad que tienen un rendimiento francamente excepcional en la banda de 5 GHz. Esto es indudable. Y veremos alguna captura. Nosotros ahora con Air Max AC, y esto lo digo para que sirva un poco de referencia y hasta dónde se puede llegar, el servicio más pequeño que ofrecemos es de 10 megas, siendo los habituales los de 20 y de 30, aunque es verdad que tenemos algunos sectores que denominamos premium, donde damos velocidades de 50 megas. Estamos hablando de Air Max AC en 5 GHz, donde podemos entregar eso hasta 50 megas a clientes especiales, con lo que nuestra satisfacción con Ubiquiti y con su tecnología es realmente plena. Y esto vamos a unirlo a la siguiente pieza, y es que no son pocos los clientes. El año pasado, si no me falla la memoria, superamos ya la barrera de los 6.000 clientes. Estamos francamente contentos con Ubiquiti, y de ahí que, bueno, pues que nuestra labor de, no sé si llamar de evangelizadores o prescriptores, ¿no? Como se nos suele decir, es total. Realmente mi confianza es plena y por eso mi apoyo total, Luis. Quería hacer eso como pequeña introducción nada más. Perfecto, Víctor. Yo tengo una pregunta ahí para complementar un poco. Me gustaría que Sí, puedas comentar específicamente dónde está ubicado Wi-Fi Canarias, porque creo que sí, la sí, ubicación y ahí viene un punto importante que también tiene que ver la resistencia de los equipos en el clima también que tú estás, ¿no? claro. Nosotros, a ver, las Islas Canarias es un archipiélago, son 7 islas que, bueno, políticamente son parte de España, aunque geográficamente estamos más cerca de África. Estamos en la costa oeste de África. Pues, no sé, la verdad que no te sabría situar sin una imagen, pero vamos, son unas islas bastante alejadas del continente. Aquí el clima es prácticamente tropical, hace calor, hace viento, aquí llueve también, pero con una salinidad importante, con lo cual, bueno, pues los equipos están sometidos a unas condiciones, vamos a decirla, bastante agresivas, ¿vale? Bueno, ya te veo que estás buscando. Yo creo Sí, sí, que un poco para poder ubicarnos, ¿no? para ubicarlo así, que a veces se habla de Canarias y, bueno, ¿y eso dónde está? España, pero es que España no es pequeña tampoco. Entonces, mira, a ver si lo vemos. Aquí está. La isla que tiene forma de triángulo, esta que pone Santa Cruz de Tenerife, esa es la isla desde donde estoy hablando ahora mismo, ¿vale? Si alejas un poquito el zoom, Luis, Perfecto, para mostrar con referencia dónde estamos estás un ubicado. poco cerca de la costa, básicamente de Marruecos, Sahara Occidental, y muy al norte de lo que es el continente de Iberia, vaya, de lo que viene siendo España y Portugal. Estamos bastante más abajo. Perfecto, entonces un poco uno de los problemas que tienes y que este año te puede visitar un poco para conocer tu infraestructura es creo que el clima, la parte del viento, la salinidad del aire, que efectivamente son elementos críticos que a veces afectan también algunos despliegues de las redes. Y efectivamente ustedes han tenido una, digamos, una prestación bastante alta en los servicios, inclusive sé que cuentan con muchos enlaces redundantes para garantizar la disponibilidad de la red. Pero ¿cómo se han comportado nuestros equipos o nuestros radios, digamos, en este clima bastante duro, ¿no? Que sufre inclusive de tormentas tropicales? Claro, lo que es el equipamiento en sí, la radio, vamos a llamarla electrónica, realmente apenas sufre, no tiene una degradación que digamos, bueno, esto va a durar 2, 3 años y se va a romper. En realidad no, con las radios no. Con las antenas el cuento es un poco diferente. Aquí el clima, insisto, es bastante agresivo y nosotros ya por defecto aplicamos un tratamiento adicional a las piezas metálicas, a los herrajes, porque bueno, la salubridad es muy grande, es muy fuerte, muy ácida y realmente las antenas acaban corroyéndose. Pero tomando la precaución con, no recuerdo el nombre, pero es un tinte zincado, me parece que se llama, que le aplicamos a las partes de los herrajes, sobre todo donde va la tornillería, para prolongar su vida, pues realmente hay antenas que hemos colocado desde hace años y ahí siguen y seguirán por los siglos, ¿no? Porque se han Per- comportado muy bien. Entonces, Perfecto. al final es un poco la experiencia, ¿no? En cada zona es Sí, sí, diferente. está interesante. No sé si tú me comentaste que ya tenías conexión con las otras islas o en alguna otra isla estabas empezando un proyecto o me estoy equivocando. No, estás en lo cierto. Es que tú tienes mucha información, Luis. Bueno, esta isla de Tenerife, esta que está en el centro ahora de la imagen, pues la tenemos prácticamente cubierta. Una isla con una población
creo que 1,2 millones de habitantes aproximadamente, o sea, no es una isla pequeña. O sea, de hecho, recorrerla, bordearla por la costa, es una labor que pues, puede durar unas 2 horas aproximadamente. La tenemos prácticamente toda cubierta. Si te mueves un poquito hacia la derecha, Luis, muestro otra de las islas, un poquito más. Vale, esta un poquito más, aquí está. Y estas son las dos islas, la de abajo sería Fuerteventura y la isla de Lanzarote, que es la que está encima, que tenemos cubiertas también prácticamente. En el caso de Fuerteventura, recientemente comenzamos nuestras operaciones este año y bueno, tenemos un porcentaje bastante fuerte de la isla ya cubierto. En el caso de Lanzarote, pues está toda cubierta. Es una isla en la que en cualquier lugar donde necesites nuestro servicio te lo vamos a poder entregar. Perfecto. Yo creo que ha sido una muy gran introducción para que los usuarios sepan efectivamente el tamaño de la red que tú tienes, Víctor, y específicamente pues un poco el trabajo, ¿no? Me gustaría tal vez ir saltando para que no perdernos un poco de la Claro. agenda, ir saltando a un poco conversar acerca de Air Max AC y yo acá tengo unas pantallas que tú mismo me has compartido de algunos Claro. sectores. Entonces me gustaría, si tú puedes darnos alguna retroalimentación de la pantalla que tenemos y vamos revisando algunos slides. Sí, sí, claro. Bueno, esta primera imagen que vemos es un punto de acceso, no es más que un rocket de Prisma, o Prism, como dicen los gringos, AC, en el cual, bueno, pues tenemos 32 clientes conectados. Esto no tiene ningún misterio, creo que la imagen lo explica bastante bien. Es un sector en funcionamiento, es una cosa real. El cliente, en este caso, más alejado, se encuentra, creo recordar que a unos 3,5 kilómetros, si no me falla la memoria, aunque casualmente, mira que mal, en la captura me salió un cliente que estaba muy cerquita, ¿no? Apenas 300 Sí, metros. Pero lo que quería un poco transmitir con esto es que realmente con los sectores de Ubiquiti, en este caso funcionando con TDMA sincronizado GPS, eh, tener 32 clientes conectados simultáneamente no supone en realidad un problema. El equipo no solo es capaz a nivel de hardware de moverlo, sino que realmente la percepción del cliente no se ve mermada por tantos clientes conectados. Es más, tengo algún panel con más clientes simultáneos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero una de las grandes ventajas de esta serie es precisamente esa sincronización GPS que nos permite tener múltiples puntos de acceso en el mismo nodo, incluso reutilizar canales gracias a esta sincronización y mitigando muchísimo la autointerferencia que nos podemos ocasionar. Precisamente per- gracias a toda esa sincronización y estas antenas sectoriales de 30 grados, que son las que yo uso, y honestamente es la que recomiendo, o sea, las de 45, 60 o 90 grados, realmente no las uso, no es que sean malas, sino prefiero montar más sectores con menos cantidad de clientes que hacerlo a la inversa, ¿no? Menos sectores y más clientes. Todo con el objetivo de dar la mayor calidad posible al cliente, que al final es a quien tenemos que rendir cuentas, ¿no? En este caso sí, vemos como este cliente en concreto pues tiene prácticamente la mejor modulación posible. Tiene un 6 por alto del lado del propio panel en la recepción, pero la recepción del cliente es total. Estamos hablando de la máxima, casi la máxima modulación, que es un 8 por. Es decir, este es un cliente típico al que le podríamos entregar perfectamente 50 megas. No es el caso, vemos que realmente tiene muy poquito consumo, pero técnicamente es completamente viable, ¿no? Con unos sí. niveles de ruido bastante reducidos, gracias en buena parte por ¿cómo se llama? Por la antena sectorial de 30 grados. Luego veremos que realmente este es un entorno medianamente interferido. ¿Hay alguna captura? Perfecto. Víctor, yo tengo acá un par de preguntas. Ah, bien. La primera sería, estos 32 clientes, ¿son todos los clientes del sector o son los clientes que están conectados en este momento? Son los clientes que estaban conectados en ese momento, a ese sector en particular. Entonces, si los clientes encienden sus radios, receptores o los apagan directamente, ¿y afecta el comportamiento del sector? ¿Genera algún inconveniente que tú has detectado? No, para nada, no he detectado absolutamente nada. De hecho, este creo que estaba con la última versión ya del firmware, la 862, si no me equivoco, del lado AC y puesto, una cosa que no he dicho, está configurado en modo mixto. Esto significa que tengo tantos clientes AC como clientes Legacy M conectados a él. Yo no he notado nada, no he notado nada, no veo ningún glitch en las gráficas, no veo el más mínimo inconveniente, no, al menos yo no he notado nada. Perfecto. Yo creo que, Víctor,
Y algo que me pareció interesante y creo que algo que debemos comentar es un poco, bueno, está marcado en rojo tal vez acá Y el tema del desbalanceo de cadenas, pero me gustaría un poco que importantísimo. comentes qué tanto impacto negativo tú de tu lado de usuario has visto y cómo estás viendo esta parte de información que el radio muestra, ¿no? Mira, esta información es excepcional y de hecho el que esté este desbalanceo aquí es intencionado. Quería mostrarlo por una razón. Nos llegan muchas veces consultas de gente diciéndonos, contra, es que se me pone esto en rojo, precisamente lo que pasa aquí. Ubiquiti te recomienda que la diferencia entre las cadenas, entre el vertical y el horizontal, no supere los 3 dB, ¿vale? Es cierto, es lo más recomendable. En este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el cliente que estamos viendo da la casualidad de que está pillando un lóbulo extremo del sector. De manera que uno de ellos, a pesar de ser simétrico, pues puesto que la antena del cliente no es simétrica tampoco, igual me he liado, el panel, el nodo sí que es simétrico, pero el cliente no. La antena, el patrón de radiación del CPE es un poco diferente. Entonces ahí se pueden apreciar estas diferencias en los niveles de señal. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de unos niveles de señal tan buenos, tan altos y tan óptimos, que en realidad apenas se nota impacto. Esto lo notaríamos en clientes más alejados. Esta diferencia podría llegar a notarse en las tasas de modulación, pero a priori en una distancia tan corta y con tan buen nivel de señal, pues fíjense, lo estáis viendo, no tiene un impacto notable. Tiene un impacto en el upload, ¿cierto? Pero desde luego el cliente no tiene 50 megas de upload, tendrá 10 si acaso, con lo cual tiene un margen amplísimo para llegar a cubrirlo. ¿Vale? Pasa hasta la siguiente diapositiva, que la podemos ver, que es un escaneo. No, este es de la iFever 5. Aquí algo, esta se nos coloca un Ah, poquito de orden. sí, parece que Mira que la revisamos, hombre. sí, exactamente. Creo que estaba más O atrás. no. No, pero Luis, perdona. Esta no es del iFever. Esta es. No, Sí, esta es es del del sector, prisma. Luis. Este Ya, es del entonces, prisma. Sí, lo que está mal cerró es el RAD. el texto, nada más. Sí, ahí está, para que quede clarísimo, no tengamos Que problemas. no haya duda. Hacia. No. Bien. Como vemos, el entorno limpio, limpio, lo que se dice limpio, no está limpio. Entonces, eh, aquí buscar un hueco, pues es hacer un poco malabares, ¿no? Buscar el lugar con menos nivel de ruido, con menos hits abajo en la parte de ambiente. A mí me gusta mucho la última gráfica, la inferior, porque es la que nos da una idea en el tiempo de cómo ha estado la ocupación en el canal. Esto ayuda muchísimo a ubicar el hueco adecuado, ¿no? En este caso, bueno, vemos que aún siendo un entorno muy interferido, los hay más interferidos, creo que veremos, no sé si tengo alguna captura más, a pesar de ser un entorno interferido, es bastante posible y viable con el tándem prisma y antena sectorial ofrecer esas velocidades tan altas. Y esto, insisto, es un entorno real, no es un tema de laboratorio. Perfecto. Entonces, puedes Sí, pasar si quieres a la siguiente, porque esta me parece bastante representativa, la siguiente diapositiva, que esto es la misma captura del mismo punto de acceso, fíjense, están los mismos clientes, la misma gente, pero el listado completo de los clientes conectados, ¿no? Donde vemos el equipamiento que está conectado, que tenemos firmware 6.2, que delata que es un equipo legacy, y firmware 8.6, que son equipos AC, por tanto esto está en Mixer, y vemos las velocidades, las capacidades en velocidad que han negociado en cada caso, tanto en descarga como en subida. Fíjense que en descarga estamos hablando de ciento y tantos megas en casi todos los clientes, hay una excepción aquí de 90 y tantos, pero realmente son velocidades o capacidades que anuncia el sector bastante próximas a la realidad. No sé si suele haber todavía duda con esto, puesto que no sé si se acuerdan de los Air Max M, lo que se daba era la capacidad en el aire, pero aquí con Air Max AC lo que se da es la capacidad estimada real. Bien, pues eso es lo que tenemos en esta captura que se te ha pasado, Luis. ¿Has vuelto a la anterior? ah, A la siguiente, perdón. perfecto. Ahí está. Entonces vemos que las capacidades realmente en todos los clientes son bastante altas. O sea, realmente no podemos quejarnos en este sentido por el servicio tan alto que podemos entregarle, ¿no? Puedes pasar a la siguiente, Luis, perdona que te esté mareando con esto. No, no, perfecto. Y esto es un histórico en el tiempo, visto a una semana, del tráfico que solamente mueve ese sector, ese Prisma 5AC,
pues la gráfica de los megas, vamos a decir, que mueve. Vemos que está en momentos punta, supera los 80 megas de throughput. Esto es muchísimo, esto es muchísimo. Pensarlo, o sea, 80 megas en un sector para 32 clientes. Está francamente bien. Entonces, no sé, Luis, si quieres hacer un apunte sobre esto, pero a mí es uno de los detalles que más me encantan, la cantidad de megas que puedo vender por sector. Sí, mira, acá lo que me parece muy interesante y lo que quisiera resaltar es que este no es un sector completamente AC. Tiene una mezcla de clientes legacy, los Air Max M, combinados con algunos radios AC. Más o menos para aclarar a los usuarios qué proporción de clientes son AC y qué proporción sería M, que tú calculas. Mira, en este sector en concreto solamente hay tres clientes AC. La mayoría son M Legacy. ¿Por Perfecto, qué? entonces, si disculpa que me interrumpa. Sí, sí, Entonces, tú tenías anteriormente, imagino, un Rocket M5, es muy probable. correcto, correcto, Entonces, cuando correcto. hiciste el cambio tecnológico, ¿cuánto más o menos notaste también en la diferencia? Mira, en general con los Rocket M5, con suerte y en igualdad de condiciones estábamos hablando de unos 40 megas de throughput, con suerte. Lo normal, veintitantos. Este sector en concreto me gusta porque es una de mis zonas de, digamos, laboratorio, donde hago pruebas y lo tengo bastante controlado, lo veo bastante, de forma bastante regular, donde pruebo nuevos firmware, donde hago todo lo nuevo lo hago aquí, por eso me acuerdo bastante bien de él. En un momento puntual no conservo gráficas de eso porque ya hace tiempo, pero sí es verdad que 40 megas en horas punta, no pasaba de ahí. La simple migración a AC supuso una mejora notable. ¿Qué ocurrió? Que adicionalmente al cambio a la migración a AC, es verdad que también cambiamos las antenas. Digamos que hubieron dos pasos, perdón, vamos a explicarlo bien. Yo tenía un Rocket M5 que se sustituyó directamente por un Prisma sobre la misma antena que estaba entonces. Pero claro, estábamos desperdiciando en realidad energía irradiada al utilizar viejas antenas sectoriales de la primerísima generación de sectores de Ubiquiti, aquel sector de 90 grados de 16 o 17 decibeles, no recuerdo exactamente. Total que migramos a los sectores y ya, bueno, pues ahí el cambio ha sido ya sencillamente excepcional. Ha más que casi que duplicado el, el consumo máximo o la capacidad máxima que podía entregar. Y ojo, un detalle, siempre en canales de 20 MHz. ¿Vale? Perfecto, Mm, muy buen detalle, Víctor. Ahí yo quisiera un poco preguntar, y bueno, y mezclando un poco con lo que están consultándome los usuarios. Primero, no sé si tal vez es posible, puedes comentar qué software estás utilizando para monitorear, que es la primera pregunta sí. por acá que veo, y también nos hace una consulta de cómo manejamos la protección eléctrica, como qué recomendaciones tú tienes justamente en los diversos sites o torres que has Claro. implementado, ¿no? Bien, me comentabas espera, me he quedado con la segunda, la primera me has dicho, El software, se me ha ido. El sobre el software, el software. software. Sí. Vale, no, no es ningún secreto. Esta gráfica es un software que se llama Libre NMS, no es un software que es libre, es gratuito, que me permite monitorizar todo. De hecho, con este software monitorizo absolutamente todos los elementos de mi red, desde las troncales hasta la última milla, los routers, los switches, absolutamente todo, excepto los clientes. Los clientes no los monitorizo con esto porque sería inabordable monitorizar tantísimos clientes, ¿no? Pero sí es Víctor, verdad que nos permite tener... Sí, perdón. sí, ahí tengo una pregunta, y de repente que no creo que lo ha formulado un usuario ahorita. Esa parte que está en color lila, si no me equivoco, Ajá. ¿es el tráfico de subida de los clientes y el verde es descarga o me estoy Correcto, equivocando? es correcto. Sí, 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 es correcto. El verde es la descarga desde el punto de vista del cliente, ¿vale? Lo que llega a casa del cliente, y lo de color lila es lo que el cliente envía hacia el nodo. Es correcto. Entonces, la proporción es más 90-10 sería, ¿no? En Sí, de base a tu hecho por eso experiencia. cambiamos bastante sabes que en Airmax podemos cambiar, bueno, podemos cambiar la proporción de tráfico que entregamos al cliente. Nosotros usamos 67-33 ¿cómo se llama? En el duty cycle del De la sector. asignación GPS. Porque, claro, con sincronización GPS, porque el tráfico del cliente es eminentemente de descarga. El cliente, ¿qué es lo que hace? Ver Netflix, ver
Amazon Prime, ver, bueno, Amazon Video, perdón, HBO y todas estas historias, o descarga de contenidos con torrent y todas estas cosas. Realmente es muy poco el cliente que tiene el perfil inverso de subir, es muy poco habitual. Esto lo sabemos gracias precisamente a este tipo de gráficas. De todas formas, si el libre NMS se te antoja complejo porque es bastante manual, hay que añadir nodos de forma muy manual, requiere un proceso de aprendizaje, hombre, pues si sigues teniendo el Air Control, que bueno, pues te da unas gráficas que llegan hasta el propio cliente. Es decir, podrías tener esta gráfica por cliente, lo cual también es bastante útil porque siempre está el mismo cliente y el que me diga que no sencillamente miente, que dice, llevo 3 días sin internet. No, señora, usted ha estado descargando estos últimos 3 días. Aquí tengo una gráfica que lo demuestra. Entonces, sí que es útil también tener la parte de cliente y esto lo permite hacer, pues, justamente el Air Control, ¿vale? Que lo recomiendo utilizar también. Esta es un poco más, el libre NMS, centrada para monitorizar la parte troncal. Esto es Saltando un poco CPE, a la vista del exactamente. CP, que es básicamente un poco lo que, creo que es lo que habíamos mostrado en la primera parte, pero la gráfica, como se A la dan inversa. cuenta, a la inversa. Exacto. Y bueno, creo que este es un Este es un, CPE de 2.1 kilómetros, así que Sí, también un poquito más hay, lejos, sí, un poquito más lejos. Si se ven, pues hay lo mismo, una descompensación de señal notable en el lado de la recepción del panel, y sin embargo, fíjense la modulación, estamos hablando de un 6 por alto, en este lado, estamos hablando de 92 megas de capacidad, nada más y nada menos. Sin embargo, la recepción del cliente del lado del CPE son 130 y tantos megabits de capacidad, con una modulación pues prácticamente la más alta, un 8 por. Este es un cliente que podría perfectamente también tener 50 megas sin inconveniente alguno. Sin embargo, en este sector del que estábamos haciendo referencia, el cliente que más velocidad tiene es 30 megas, pero porque no han demandado más, no hay una limitación técnica que me lo impida. Pero sí es verdad que, insisto, la capacidad que tenemos con Air Max AC no tiene absolutamente nada que ver con lo que teníamos con Air Max Legacy, con Air Max M. Y perfecto. el del lado, perdón, Sí, sí, continúo, por favor. ah, del lado del cliente, evidentemente, vemos una herramienta que para mí es maravillosa, que es el análisis espectral. Nos muestra del lado del cliente, bueno, pues que prácticamente está limpio, lo cual en cierta medida es casi lógico, ¿no? Cerca del cliente pocos APs van a ver. Sin embargo, la medida del lado remoto, bueno, ya se ve un poquito más sucia, aunque no se corresponde con el escaneo del lado de la P, que esto ya es una cosa que Ubiquiti sabe, que está medio reportado. No suele coincidir, pero sí que ayuda, porque ya vemos que del otro lado pues puede haber algún canal más o menos útil. Y esto es una de las, digamos, de las informaciones que utiliza el AirMagic. Del AirMagic no he puesto ninguna captura, porque es más tema de un webinar técnico, pero la gran ventaja del Air Max AC es justamente estos escaneos en caliente, este escaneo en vivo, que nos permite tener un AirView en tiempo real sin necesidad de cortar la conexión a un cliente. Los que sigáis usando Rocket M5 lo sabéis, que levantar el AirView supone cortar la conexión, arranca la aplicación Java. Si arranca la aplicación Java, bueno, pues déjalo un rato escaneando hasta que tenemos la información, corta. En fin, es un tiempo en el que provocamos un corte al cliente y el cliente pues se percata de esto y eso supone quejas, supone llamadas al servicio técnico, oye, que no tengo internet, no señora, ya le volvió, ya estaba haciendo un escaneo. En fin, esto lo evitamos todo con Air Max AC y es una enorme ventaja tener el escaneo permanentemente de fondo trabajando para nosotros. No sé si quieres hacer algún apunte, Luis. Sí, Ah, en bien. realidad es justamente que, bueno, y pasé a la siguiente imagen para complementar un poco, que en este sector tú también tienes algunos CPS o estaciones Air Max M, y esta es la pantalla que estamos viendo de los radios de Air Max M, y efectivamente, como lo mencionaste, en este modelo de radio, que es un poco la familia antigua, específicamente sí, para hacer un barrido de espectro y saber un poco lo que está ocurriendo a nivel del aire, las frecuencias en el aire, pues tenemos que detener la comunicación. El motivo es que los radios de Air Max M solamente tienen un chipset RF, que es para la parte de comunicación. Sin embargo, en los radios de Air Max AC nosotros tenemos dos chipsets, entonces el equipo puede mantener la comunicación mientras hace los barridos directamente
de captura del entorno para poder decirnos exactamente cuáles frecuencias están siendo más utilizadas directamente y pues el impacto de niveles de señal que eso podría tener, ¿no? No sé si Víctor, tú podrías, no pusimos una pantalla, pero quería preguntarte si las gráficas de diagramas de constelación que nosotros tenemos en Air Max AC, tú las consideras bastante útiles, te han servido un poco para ayudarte a comprender el entorno RF o directamente si bueno, cualquier comentario que puedas tener. Sí, sí, claro. A ver, la gráfica de la constelación es bastante visual, en el sentido de que, bueno, pues cuanto más definido ves el punto, ya sabes que es mejor, y cuanto más difuso o menos, digamos, cuadrito, por decirlo de alguna manera coloquial, ves, pues sabes que la modulación es peor y por tanto, pues todo en realidad es peor. La realidad es que yo me siento más cómodo con la gráfica de review, aunque que duda cabe que, por ejemplo, cuando las primeras versiones de los firmware para AC venía incorporada en el dashboard, reconozco que la veía más, o sea, le prestaba más atención que ahora que hay que ir a buscarla aparte, ¿no? Esto no lo digo como crítica, la realidad es que uso muy poco el diagrama de constelación. Donde sí lo uso es con los High Fiber, pues bueno, no sé, ahí está, me gusta, me parece curioso, pero que al final cuando interpretas las gráficas del AirView bien, pues realmente escoges el canal y ves los rates de modulación hasta donde llegan, pues realmente me sobra ver el diagrama de constelación, ¿vale? Pero bueno, Perfecto. hay compañeros que vienen de toda la vida, de temas de telco, y les encanta el diagrama de constelación, les resulta útil, sí que me lo dicen. Oye, mira, qué maravilla, que esto no lo teníamos antes, mira ahora qué bien. Oye, pues sí, tienes razón. Víctor, ahí yo tengo una Cuestión de pregunta costumbre. que sería, digamos, un poco ya más en lo que es la parte de instalación. El Sí. tiempo de configuración que toma un radio. Comparándolo justamente con la pantalla que tenemos, ya que tenemos un radio Air Max M justamente conectado al mismo sector, ¿no? Entonces mi pregunta es, en las versiones nuevas de los radios como Air Max AC, el tiempo de configuración o tiempo de puesta en marcha del producto, porque obviamente hay que configurarlo, analizar algunos detalles y ponerlo en producción, ¿es menor, es mayor? ¿Cómo ustedes ven esa experiencia? Mira, si un técnico mío se demora más de un minuto en hacer la configuración básica, me enfadaría, me enfadaría. Donde más te puedes demorar tiempo es cuando escaneas y eliges el sector al que te vas a conectar finalmente. Nosotros, nuestro proceso de configuración, yo he decidido hacerlo, en el caso de los Legacy M, sería siguiendo las pestañas superiores de Main, Wireless, Network, la hacemos de izquierda a derecha. En System, pues le ponemos el nombre de la antena, que coincide con el nombre del cliente. En Services, cambiamos los puertos, ¿vale? Añadimos el watchdog si es necesario. En Advanced realmente no se toca nada, salvo casos puntuales y que es posteriores a la instalación. En Network pasamos la antena a modo router, añadimos la LAN, configuramos el DHCP y en Wireless, insisto, es donde más tiempo se puede demorar un técnico en escanear, elegir el nodo adecuado y aplicar cambios. En serio, un minuto, no puede durar más. Con Air Max AC es muy similar, con la ventaja de que no hay que darle a cambiar en cada paso. Realmente seguimos el mismo esquema de System, Service, Advanced Network Wireless, escaneamos, aplicar y se comprueba que todo es correcto y ya está, ya correr. Es muy rápido. Evidentemente, lo que tú bien dices, Luis, el proceso de aprendizaje, bueno, pues está ahí, hay que considerar que cambia todo de aspecto. El proceso de elegir cuál va a ser tu configuración como ISP, qué configuración vas a elegir, pues es un proceso de aprendizaje, pero realmente la configuración final es muy rápida. No puedo decir que se tarde más con Air Max M o con Air Max AC, y si tuviese que apostar, diría que con Air Max AC es posible hasta que dure menos, te demores menos tiempo. Pero hablamos de eso, Perfecto. nada, mínimo. Esta captura, mira, la quise poner, Luis me preguntaba, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, esto es parte del libre NMS que alguien preguntaba por ahí. De hecho, recuerda, lo voy a apuntar porque también el mismo muchacho que preguntaba por la monitorización preguntaba por la alimentación. Y yo, la verdad que me gustaría contestarla, a ver si no me olvido. Bueno, el libre NMS, como decía, me permite monitorizar todos los elementos de mi red. Y aquí he sacado un listado de algunos de los puntos de acceso que, bueno, pues que tienen clientes, tienen una cantidad de clientes considerable, ¿no? Como ves, 54 clientes
tengo 2 sectores en esa condición y son sectores que funcionan bastante bien. ¿Por qué no puse el gráfico de throughput en ellos? Porque, a ver cómo lo explico. No en todas las zonas donde damos servicios tienen el mismo perfil de usuario. Vamos a ver si lo consigo traducirlo. Estos sectores en concreto están en una zona un poco más apartada, un poco más de, el uso es un poco más, vamos a decir, rural, no sé si sería correcto decirlo, pero sí gente que tiene unas necesidades más básicas, correo electrónico, algo de redes sociales y ya está, no mucho más. Sin embargo, el sector de la captura está en una zona que es urbana. En la ciudad la gente quiere ver Netflix, la gente quiere televisión. Tiene un perfil de uso un poquito más contundente, más agresivo. De ahí que, bueno, pues eligiera ese sector en concreto. Con Air Max AC y con la sincronización GPS activada, esto es un detalle, el máximo número de clientes que permite el AP es la única limitación con la sincronización GPS activada es de 60 usuarios. Luis, ya me corriges tú si me equivoco, pero esto estaba No, es previsto que se correcto. iba a ampliar. Eh, no exactamente si es mixto, pero si es solamente CPS y AC, Uh -huh. sí creo que se ha ampliado, no sé exactamente si ya está vigente, pero sí Vale, está la idea de poder subirlo. vale. Lo mismo, los clientes, bueno, la mayoría de nodos que migramos, bueno, la mayoría no, los nodos que migramos de M a C, bueno, se han mantenido en modo mixto por una cuestión meramente práctica. O sea, no tiene ningún sentido cambiar los CPs del cliente, eso sería inabordable para nosotros. Son muchísimos CPs instalados a lo largo de los años. Pero sí es verdad que los nodos nuevos son AC puro. Ya sabemos que son nodos AC y el técnico cuando se desplaza a casa del cliente sabe que debe llevar un CPE AC para cubrir la instalación, ¿vale? Simplemente quería mostrar esto, que se pueden tener muchos clientes en los equipos Air Max AC, lo soporta y es perfectamente, ¿cómo se dice?, funcional. Sí, Si Víctor, por pasamos a acá la siguiente, tenemos dime. una pregunta mientras vamos pasando a la siguiente slide. Claro. Nos consulta por acá Juan si podemos ofrecer un servicio simétrico, bueno, tal vez a algunos clientes o tal vez a todos, ¿no? No sé qué comentarios tú podrías darnos de eso, ¿no? Claro, es perfectamente viable dar un servicio simétrico. Tienes que tener en cuenta 2 detalles importantes. El primero es que no puedes cambiar la proporción de TX-RX, es decir, tendría que ser un balanceo a 50-50, ese es el primer punto, pero no solo para el sector que da servicios, sino también para la red troncal, ¿vale? Eso es importante si lo quieres hacer para todos tus clientes. Yo honestamente no lo recomiendo. No sé, no le veo un sentido real. Sí es cierto que algún cliente específico te lo puede pedir y bueno, siempre que el nivel de señal y la modulación que alcance sea la correcta, no veo ningún inconveniente en que puedas entregar 20 o 30 megas incluso en un sector que esté en modo mixto y con la proporción variada a 67-33. Todo depende realmente de cuánto quieras entregarle al cliente y la capacidad que tengas en global. No hay problema con ello. Esa es una. Y la segunda cuestión a tener en consideración es que generalmente tenemos más ganancia en el lado de la torre que en el lado del cliente. Entonces, sí convendría un poquito en ese caso de la simetría que la antena, el CPE del cliente sea algo mayor. Vamos a hablar de un PowerBeam AC 400 o superior incluso, para compensar el TX con el RX. Serían los 2 únicos detalles que yo tendría en cuenta para ese caso. Pero honestamente, en un global a toda una red entregar un servicio simétrico, la mayoría de los clientes no lo van a apreciar, no van a entender y a ti te resultaría, yo creo que hasta caro hacerlo. Ok, yo tengo ahí una pregunta o algo que comentar. De repente, y no sé si me equivoco, Víctor, tú me corregirías, bueno, ya, digamos, tú tienes más experiencia con tu propia red. Eh, pero visto la gráfica de Libre NMS que mostraba el tráfico, donde casi todo era descarga y poco Uh -huh. subida, efectivamente, sí hay clientes que tal vez necesiten un poco más de capacidad de subida, tal vez clientes un poco más pequeñas empresas que me imagino que tienes algunos clientes de este perfil, pero yo creo que hay Sí. mucha capacidad libre en el sector en la parte de subida, ya que igual Uh -huh. al estar configurado 66-33, 66% descarga, 33 subida, no los clientes no están aprovechando el 100% de los 33% de capacidad de subida del sector, ¿cierto? Es cierto, o sea, pero tiene una explicación. Es precisamente porque en algún caso hay clientes que tienen simétrico. Y lo que no quiero es tener un sector específico para un cliente específico, aunque tenemos lo que llamamos sectores premium, que ya lo comenté en la introducción.
la realidad es que no en todos los nodos ni en todas las direcciones tenemos sectores en los que podamos dar un servicio 100% simétrico a todos los clientes. ¿Qué es lo que hacemos? Preferimos dejarlo así por si surge en alguna zona un cliente que sí requiere un servicio simétrico. En esa configuración de 6733 puedo entregar perfectamente 30 megas simétricos sin ningún inconveniente, y además por un tema de estandarización. Una de las claves que aprende uno después con el tiempo, y es que cuanto más estandarices todo, mejor. Es decir, si todos los sectores son 6733, no me va a caber duda ninguna en el caso de actualizar, cambiar, modificar cualquier sector, qué relación tengo que poner. ¿Vale? Entonces, siempre la dejamos así, y es verdad, no están aprovechando el 100% del TX, pero la realidad es que todavía me queda mucho RX de margen, si te fijas. O sea, hasta los 120 megas de capacidad máxima que debería darnos un equipo en 20 MHz, estamos en 80 todavía. No veo necesario ese tema. En algún caso en concreto de, no sé, tendríamos que analizar un caso muy particular, pero no lo veo, no lo veo tan necesario. Perfecto, perfecto. Miren, ¿te parece si saltamos un poco a iFiber para hablar un poco acerca de los troncales? Y justamente Claro, puse la pantalla ahí. Esta es una de las bellezas más lindas que hay, el yo A-Fiber estoy 5X enamorado. HD, o no sé, tú no coincides conmigo, tal vez. Yo estoy enamorado, me encantan, me encantan. En este caso, bueno, es un enlace maravilloso. Este está, bueno, aquí, por ejemplo, estamos utilizando el mismo canal, tanto en TX como en RX. No estoy usando una característica que vamos a nombrar después, que es el split frequency. En este caso es un enlace, no, es muy corto, en realidad es muy corto, porque de hecho fue el enlace que montamos cuando llegaron las primeras unidades. Los que, no sé si nos siguen en nuestros tecnovídeos en YouTube. Bueno, pues este es el equipo que Ubiquiti nos envió para analizar. Y bueno, pues lo montamos en un nodo que a priori pensamos que no iba a tener mucha carga, pero la realidad es que podemos mover perfectamente con él 200 megas en un sentido y 200 casi 50 en el otro. Es un nodo que finalmente ha ido creciendo y está en producción plenamente. Y esto es un equipo, cuidado, es beta, el hardware todavía. Y estoy enamorado, me encanta el iFiber 5X HD, me encanta de verdad. Con Ahí, lo que, Víctor, yo tengo, fíjense yo tengo cómo, una pregunta. sí, Perdón, creo que estabas un poco hablándolo, pero dos preguntas en realidad combinadas. La primera es, eh, ¿qué tan factible es usar anchos de canales un poco grandes? Veo que estás usando 40 en este enlace. Y lo sí. siguiente es, ¿qué tan factible es desarrollar 10X? Que también veo que lo estás desarrollando, porque algunos clientes nos Sí. preguntan si hay un poco de ruido, se da esta modulación, no se da. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Mira, fíjate que efectivamente de un lado alcanzamos los 10X de modulación, porque justamente de ese lado quizás está un poco más limpio, y del otro, si te fijas, está en 8, pero ha estado en 10. Esta manchita en azul, pequeñita, representa que ha estado tiempo también en 10, ahí justamente en esa. Con lo que fluctúa entre 8 y 10 porque, bueno, pues le faltará lo justito para alcanzar esa modulación. A ver, en este mismo enlace hemos probado 100 MHz y llega, funciona, enlaza, pero es verdad que es un entorno que está muy limpio. Realmente conseguir funcionar en 100 MHz de ancho de canal en un enlace es francamente complicado. Si la zona está interferida, va a ser problemático, porque 100 MHz contiguos limpios, madre de Dios, eso es una maravilla. No están a día de hoy, no se encuentran con facilidad. Sin embargo, tenemos una característica que la vemos, bueno, creo que está dos diapositivas más adelante, lo vamos a ver ahora. Lo comentaremos con más detalle, pero sí que es verdad que una de las ventajas del iFiber 5X HD es que nos permite elegir un canal para la transmisión y un canal para la recepción, con lo cual ya es un poco más fácil encontrar huecos de 40, 50, incluso 60 MHz en algún lugar. Este gráfico es precisamente de este enlace, que era un nodo que pensábamos que no íbamos a tener mucha demanda de clientes y ha sido descomunal. En momentos punta llega a mover casi los 200 megas. Si se fijan en la gráfica, en la parte inferior, donde están los numeritos, baja un poquito, Luis, y en la parte inferior, donde está la leyenda in, out, vemos que en el momento de sacar la captura teníamos 135 megas de tráfico, la media es de 105 megas, pero en momentos puntuales llega hasta 220, 191 en el 95% del percentil, que sería la rayita roja esta. Realmente se comporta de una forma exquisita. Y en este caso está configurado creo que a 4 milisegundos
de ciclo de batida, pues porque nada, pues me dio ponerlo en 4 milisegundos. Tengo previsto hacer un pequeño vídeo explicando qué elegir, si entre 2 o 5 milisegundos de intervalo, pero haciendo un pequeño spoiler, diré que cuanto más bajo sea el intervalo de guarda estos milisegundos, vamos a decirlo así, cuanto más bajo, menor latencia vamos a tener, pero también menor throughput en realidad. Para mayor throughput hay que aumentar un poquito esta barrita, hasta 5 milisegundos, tendremos más capacidad, pero algo más de latencia. En la práctica esta latencia es imperceptible, no la vamos a notar en exceso. Pero bueno, en total, que este es un enlace que al final se está comportando de una manera excepcional con 40 MHz de ancho de canal, 200 megabits. A mí me encanta, me encanta. Por eso digo que estoy enamorado de los iFuel 5X HD. Víctor, Entonces, una si pregunta ahí. pasa, Este, claro, este valor que tenemos acá de 8.6 TB, que son terabytes, terabytes, ¿en sí. en cuánto tiempo se ha juntado? No sé si creo que es de lunes a sábado, bueno, de lunes a domingo, porque la gráfica, bueno, Exactamente, o tú la en ese confirmas. intervalo. En ese O sea, intervalo, claro, en lo que ves en la sí, gráfica. significa que una semana este enlace te ha movido, porque este es un enlace que alimenta un sitio, un sitio de sectores de distribución de punto multipunto, ha movido un 8.6 terabytes de tráfico. Exactamente. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo evalúas tú la disponibilidad de estos enlaces A-Fiber? ¿Cómo han sido, digamos, las interrupciones que has tenido? Si es que el equipo te ha dado problemas a nivel de los meses de implementación, porque creo que este enlace ya lo tienes varios años. Entonces me Sí, lleva gustaría un tiempo. poco que tú puedas comentar eso, porque eso es muy, creo que muy importante para la tranquilidad de muchos usuarios que quieren un enlace troncal, pues que el enlace siempre esté disponible, ¿no? Claro, claro. A ver, yo en este sentido, y esto hablamos ya de un manual de buenas prácticas, lo que no puedes es tener un enlace del que dependa todo tu tráfico y no tener un backup. Siempre es conveniente tener un enlace paralelo en el que tengas un backup por si ocurre alguna emergencia o si, oye, o si tienes que actualizar el firmware. Nosotros las actualizaciones de firmware las hacemos siempre de madrugada, en el momento valle de la gráfica, cuando menos consumo hay. Sí es verdad que una de las grandes cosas o ventajas de esta serie HD es que actualizar el firmware nos supone hacer dos operaciones, es decir, actualizar el firmware del lado remoto y a continuación el del lado local. Realmente, y esto es una sugerencia, lo creerán o no, que se le hice yo en su momento a un viejo compañero de Luis, Salvador, que no está ahora. Oye, esto estaría muy bien que en una única pantalla podamos configurar los dos extremos a la vez. Entonces, se ve que aquella sugerencia escaló y a día de hoy, conectándonos al máster de un iFiber 5 HD, podemos hacer cambios de frecuencia, cambios de ancho de canal, cambios en el split, cambios en el WPA e incluso actualizar el firmware de los equipos a la vez. Con lo cual, el tiempo de interrupción del servicio en el caso de una actualización de firmware es pues lo que tarda el firmware en actualizar. Eh, 2 minutos, vamos a decir en voz alta, ¿no? Interrupciones de servicio no puedo decir que haya tenido porque no las he tenido. Realmente no ha habido ningún corte relacionado ni con la tecnología, ni con interferencias, ni con corte de suministro eléctrico. Y me alegra haber dicho lo del suministro eléctrico porque contesto una pregunta que estaba por ahí de camino. Nosotros utilizamos fuentes de alimentación Carrier Class, un fabricante Delta, que nos sacan bueno, una tensión de 54 voltios. Esos 54 voltios luego los reducimos a los 24 que generalmente se utilizan y con esos 24 voltios alimentamos todo, tanto los routers como los paneles, como los enlaces, ¿vale? Esto da para un webinar en sí mismo porque es un poco más complejo que eso, pero en realidad un sistema con baterías. También utilizamos los Edge Power en los nodos más con menos, ¿cómo se dice? Con menos requisitos de consumo eléctrico, pero bueno, por temas de capacidades hay centros donde a lo mejor necesitamos 1000 vatios de consumo o tenemos 1000 vatios de consumo, requerimos algo mayor, ¿vale? Esto no lo digo como crítica, Luis, no te lo tomes a mal. No, no, perfecto. Mira, Me toca. y lo aclaro, ¿no? O sea, la idea de hacer esto en vivo, de hacerlo justamente contigo, Víctor, es que tú puedas transferir mucho el conocimiento, tu experiencia. Y efectivamente, yo creo que a lo largo de estos años, la experiencia que tú has desarrollado como proveedor de servicios, los diversos equipos y marcas que has utilizado, testeado, porque yo sé que, bueno, Víctor para nosotros es parte de un grupo de beta testers, pero también yo sé que lo eres de otras marcas, entonces has probado un poco la sazón de varios Todo, fabricantes, entonces ya probado de sabes todo.
un poco de todo. Y yo creo que esa experiencia que ustedes pueden tener, yo creo que les ha servido muchísimo para poder poder hacer las mejores selecciones tecnológicas y sobre todo confiables, porque yo creo que es como la parte de proveedor de servicios, efectivamente, como dice su nombre, es un servicio, no es un Ujú. producto físicamente. Siempre la calidad, la atención al cliente es prioritario directamente, ¿no? Entonces, yo creo que comentarlo un poco lo que tú tienes está bastante bien, está bastante bueno. Y es más, acá pongo también la pantalla del split, que creo que lo mencionaste hace un momento, Sí, pero me correcto. gustaría que lo escuchen los usuarios de ti mismo, qué es el split. Bien. Este, si se fijan, es un enlace que está bastante lejos de ser óptimo. Es un enlace que, bueno, pues, ¿cómo decirlo? No está en las mejores condiciones. Sin embargo, yo creo que es representativo de lo que comentaba antes, que es la división de frecuencia. En este enlace es la unión de dos centros emisores que están a una distancia considerable uno del otro. Estamos hablando de casi 16 kilómetros de distancia, que, bueno, en realidad, ¿cómo decirlo? Los dos centros son bastante problemáticos, son bastante ruidosos. Aunque en la gráfica no se termina de apreciar, donde se ve realmente es con el Air View, propiamente dicho, es donde apreciamos que el ruido es elevado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El ruido en los centros puede no ser el mismo, o sea, es distinto, de hecho, en cada centro emisor. Por lo que, para lo que a mí es ruido, a lo mejor en el centro remoto puede ser claridad, puede ser limpieza. Entonces, ahí es donde entra el split. El split me permite escoger la frecuencia más adecuada para transmitir al lugar remoto. Entonces yo en mi site elijo, oye, en el lado remoto resulta que 6040 MHz está limpio del otro lado. Oye, pues esa es mi transmisión. Y del lado remoto, ¿cuál es la mejor para que reciba? Pues mira, en este caso 5440. He elegido la frecuencia más adecuada para recibir en cada centro, lo que me permite optimizar muchísimo o ubicar mejor optimizar la reutilización de los canales y optimizar pues justamente los espacios disponibles. Puede ocurrir, y de hecho ocurre, que el 5440 que vemos aquí en el parte del equipo remoto no está claramente disponible en el lado local. Queda ahí un poquito margen de duda, pero bueno, más o menos. Eh, o a la inversa. De hecho, este está mal puesta la captura. En cualquier caso, me permite escoger el hueco mejor para que mi enlace sea lo más óptimo posible. Y este enlace lo he escogido porque en realidad este es un backup que utilizamos para otro iFiber que tenemos, del cual no saqué captura porque era básicamente lo mismo. Es decir, tenemos dos iFibers, uno activo, que es el que realmente mueve tráfico, y en este caso, pues este actúa de backup. Para nosotros los backups en los enlaces troncales es primordial. Un enlace troncal se rompe y claro, o se rompe, o se avería, o hay una interferencia, o hay un sabotaje, no sé. Vosotros que estáis, me oís, que sois WISP también, sabéis los problemas a los que nos enfrentamos. Bueno, pues cuando hay una situación adversa, tener un backup nos puede salvar la vida, nos puede salvar el día. Cierto que este enlace a lo mejor tenemos algo menos de capacidad, sí, pero prefiero tener llamadas por lentitud, que serán muy pocas, a llamadas por corte de servicio de cientos de clientes en un momento dado. Con lo cual, de ahí los backups. Y la elección de las frecuencias, pues la podemos hacer de esta manera, muy granular. Incluso un detalle que normalmente no se menciona tanto, los canales los podemos elegir a intervalos de 1 MHz, con lo cual podríamos en un momento dado tener un TX, me lo invento, ¿vale? 5443 MHz y el RX en 5791 MHz, porque resulta que son las frecuencias más centrales que están más limpias para emitir o para operar. Con lo cual, esa es otra de las magias que hacen que para mí los iFiber 5X HD sean tan importantes, ¿no? Nos permiten esa flexibilidad tan grande de elegir mmm, no solo la frecuencia de forma granular, sino frecuencia distinta en transmisión y en recepción. Y por supuesto el full duplex. Perfecto. Muchísimas gracias, Víctor, por esas aclaraciones. Yo creo que en realidad estos son puntos bastante interesantes los que hemos ido conversando. Y yo por acá más o menos he estado tratando de interpretar algunas preguntas de los usuarios. Y una que te la haría simplemente para formularla, bueno, sé que está un poco fuera de tema porque creo que tú no tienes cámaras, pero en general los enlaces de Air Max o los enlaces de iFiber te han permitido transportar
prácticamente me imagino que cualquier protocolo IP, o has tenido algún problema para transmitir alguno, no sé, de repente alguna limitación, pues nos preguntan por cámaras de vigilancia. ¿Tú crees que podrías agregar cámaras Claro. a los enlaces? Sí, no hay ningún inconveniente. De hecho, bueno, me acuerdo de, bueno, a ver, tenemos algún proyecto en el que efectivamente lo hemos utilizado con Air Max AC para transmitir cámaras, contenido de cámaras. De hecho, nos da igual el protocolo que utilicen, siempre que sea IP, use TCP o use UDP, nos es indiferente, porque lo puede mover. La clave de todo es tener una buena modulación, un buen SNR bueno, pues todo ello supondrá que tenemos una señal buena que tanto los Air Max M antiguos ya lo hacíamos, como ahora con mayor razón los Air Max AC nos permiten mover cualquier protocolo de vídeo, vamos a decir. De hecho, yo creo que algo más exigente que Netflix, difícil. Pues una cámara la va a mover, una, dos, 10 cámaras las va a mover sin dificultad. Todo, hombre, convenientemente dimensionado. 10 cámaras a Full HD, que a lo mejor cada cámara requiere 6 megabits de ancho de banda, pues ya estamos hablando de 60 megabits en el caso de 10 cámaras. Simplemente tener el ancho de canal adecuado y tener la certeza de que el canal que estamos utilizando está limpio. No veo inconveniente en ese punto. Perfecto, Víctor. Mira, el tiempo nos queda un poco corto, así que vamos a ir cerrando la presentación. Antes de ello, tenemos una diapositiva más. Y tengo una pregunta que me pareció súper interesante. Y bueno, creo que esta parte sí no la conozco de tu red, pero tal vez un poco puedas A ver. compartir. Nos consultan qué enlace usas tú como respaldo o como backup de tu A-Fiber. Dicen si usas otro A-Fiber o usas un AirMax o bueno, creo que tus Sí. torres están interconectadas entre sí. No sé, tú nos puedes comentar eso. Sí, sí, sí. A ver, depende un poco. Tengo algún enlace en el que el backup es un Airfiber, un Airfiber, porque o bien hay un enlace licenciado, realmente tenemos bastantes enlaces licenciados también, o hay otro Airfiber también. Realmente hay un caso que justamente es la imagen anterior del Airfiber que estaba un poco desmejorado, en el que el enlace principal es otro Airfiber. Eso es un backup de otro Airfiber, ¿vale? Pero en realidad, por lo general, suelo utilizar un Air Max AC como backup, pero por una cuestión de costumbre, simplemente, no por nada en especial. Lo que hago con este backup inicialmente está, ¿cómo decirlo? Su puerta de enlace no es digamos, la prioritaria del enrutamiento del SPF y en el caso de que cayese el enlace principal es la que se activa. Pero, ¿cómo decirlo? No hay una respuesta que yo te diga, oye, pon este porque te va a funcionar mejor. Yo creo que el backup va a ser el equipo que te sea más cómodo y que puedas instalar en realidad. Yo creo que con un Air Max AC es lo más económico que puedes poner y lo más fácil de configurar en cualquier caso. Pero para gustos, pues tenemos todos los colores. Perfecto, Víctor. Primero, muchísimas gracias, digamos, a los usuarios por haber asistido. El tiempo justamente nos está quedando un poco corto, pero quería compartir también uno de los próximos cursos de certificación que Víctor va a dar en México. Bueno, y yo lo dejo a él para que lo pueda presentar. Y Víctor, coméntanos, ¿cuándo va a ser este curso? Bueno, este curso hay dos partes. Vamos a tener el WEBA, que lo llamamos aquí, porque, en fin, el WWA, que es el Wireless Admin, y el Wireless Broadband, que los vamos a dar en Cancún. Mi primera visita a Cancún. El año pasado ya estuvimos en Ciudad de México dando un curso, el WWA. Para este año, bueno, pues ha habido demanda bueno, me han pedido que por favor que de estos cursos y los vamos a dar en Cancún. Entonces, la información para estos cursos la podéis ver en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, bueno, realmente en todas las redes sociales estamos, no tenéis más que buscar por Wi-Fi Canarias. Y realmente estos cursos, yo creo que un poco a diferencia de las certificaciones que se hacen, eh, yo las hago muy prácticas. A mí me gusta mucho hablar de los casos reales, de los casos que en realidad los alumnos se encuentran, que tienen. A mí me hizo mucha gracia el año pasado un alumno que fue capaz de desplazar a un técnico suyo, no recuerdo la cantidad de kilómetros, pero fue una barbaridad, estuvo toda la noche conduciendo, para traerme unos equipos iFiber 5U que no podían configurar, no fueron capaces de configurarlos correctamente, pues porque, en fin, no habían atendido el curso. Después del curso no solo eran capaces de configurarlos correctísimamente, sino que a día de hoy son equipos que están en producción y ellos muy agradecidos por la ayuda brindada por nuestra parte en esta certificación.
me gusta hacerlo así porque en realidad la teoría sí está bien, hay que tener una base sólida de conocimiento, pero la práctica es la que te va a dar en un final la maestría. Y oriento mucho mis cursos a esto, a hacerlo muy práctico para que el alumno vaya, habiendo experimentado todos los escenarios posibles e incluso los que los propios alumnos del curso me proponen, pues planteamos ese tipo de escenarios para que sean capaces de resolverlos. Con lo cual, les invito a todos a venir a vernos a Cancún. Además, me han dicho que es una tierra preciosa, ya la veré. Y bueno, que nos veamos ahí del 22 al 25 de octubre en México, en Cancún. Les espero. Perfecto, Víctor. Bueno, primero agradecerles a todos nuevamente. Muchísimas gracias por haber participado en el seminario, Víctor. Enormemente agradecido también por haber compartido todas tus experiencias directamente. Yo voy a enviarles también a todos los asistentes el video para que igual si lo desean compartir con otros compañeros, lo puedan hacer. No hay ningún inconveniente, pero vamos a cerrar ya la transmisión porque ya justamente completamos el tema. Víctor, te cedo las últimas palabras y muchísimas gracias a Nada, todos. gracias a ti, Luis, y nos vemos ahora en menos de un mes, nos vemos en Las Vegas, ¿no? Así es, correcto. Nos vemos en el WISPA para ver un poco las últimas novedades de tecnologías, que imagino que ya haremos un tecnovideo igual para hablar y transmitir con los usuarios a través de nuestras redes. Cuenta con ello. Perfecto. Un Bueno, saludo, muchas gracias a gracias a todos. todos. Gracias a todos por acompañarnos y estamos en un próximo evento. Gracias.